Saludo con todos compañeros, hoy día vamos a hacer el solucionario del examen final de estática del 2019-2. Problema número 1. Nos dice, la barra AB de peso despreciable está apoyado por dos bielas y un cable tal como se muestra en la figura. Halla el máximo valor de W sabiendo que la compresión máxima en las bielas es de 90 kN. Bueno, en la figura nos damos cuenta que tenemos carga distribuida a lo largo de dicha barra con valor máximo de 4W y 1W. Entonces, si nos fijamos en la figura, como dije, 4W y 1W. Tenemos compresiones tanto en el punto A y en el punto B y una tensión por la cuerda en el punto B. En cargas distribuidas podemos separarlo en dos figuras, que sería un triángulo y un rectángulo, que aquí sería el valor de W. Toda dicha distancia sería entonces 3W. Entonces, ¿cómo hallo la fuerza distribuida? Sería simplemente el área de dicha figura. En este caso del triángulo tendría una fuerza de 4.5W. Del rectángulo tendría una fuerza de 1.5W. Simplemente hallando el área. Con respecto a la fuerza de aplicación para el triángulo sería 1/3 con respecto a la perpendicular, y con respecto al rectángulo, con respecto al rectángulo sería simplemente la mitad de la base, 1/2 a la longitud de la base. Entonces ya tengo los puntos de aplicación, ya tengo las fuerzas distribuidas, fuerza en dichos puntos. Entonces mi figura quedaría así. Tengo las dos fuerzas generadas por las fuerzas distribuidas. Tengo la fuerza A, fuerza B y la tensión. Ya, entonces tendríamos con respecto al ángulo beta, tendríamos que seno de beta sería 4/5. Coseno de beta sería 3/5. ¿Cierto? Entonces, como no conozco las fuerzas, tanto fuerza A, B y la tensión, podría agarrar momentos. ¿Por qué? Porque me facilitaría, ya que desconozco tanto la fuerza de la tensión como la fuerza B. Entonces hago momentos en el punto B. Tendría solamente con respecto a la fuerza A, sería fuerza por distancia, que equivale a 1.2 metros. Pero como genera un momento horario, sería de signo negativo. Y ahora para la fuerza 2.25W tendría la fuerza por distancia, una distancia de 1 metro. Como genera un momento antihorario, sería positivo. Lo mismo ocurre con la fuerza 1.5W, que hallando esa ecuación tendría una relación tanto de la fuerza A equivalente a 2.813W. Bueno, ya tengo una relación de fuerza A con respecto a W. Y ahora, con respecto a B, podría decir que aplicando el equilibrio de fuerzas,
diríamos que suma de fuerzas en B, suma de fuerzas en X es igual a 0 por el equilibrio. Entonces, descomponiendo todo esto sería, si descomponemos esta fuerza, tendríamos más o menos así, tanto en X, tanto en Y, que sería mi ángulo de beta. Tendríamos entonces para mi para mis fuerzas en Y, tendríamos, descomponiendo, tendríamos seno de B. Y aquí tendríamos coseno de B. Diríamos, suma de fuerzas en Y sería la fuerza F2, digo FA, menos la fuerza con respecto a este, sería seno de alfa. Con respecto a aquel, sería también seno de alfa. Teniendo una relación de tensión con W. Conociendo que fuerza A equivale a, por lo anterior, 2,813 W. Reemplazando ese valor, tendría una relación de T con W. Y ahora para la fuerza, para la suma de fuerzas en X, lo mismo. Descompongo las fuerzas y tendría una relación de fuerza B por W. Entonces, aplicando, sabiendo que por datos nos dicen que el compresión máximo equivale a 90 kN, si yo conozco que mi fuerza FA equivale a 2.813 W y mi fuerza B equivale a 2.25 W, entonces diría que, primero para mi fuerza A, diría que su valor máximo es de 90 kN, dándome un valor de W, en este caso, que sería de 32 kN. Pero si yo digo que mi fuerza B es la compresión máxima, igual mi fuerza B con 90 kN, dándome el valor de W de 40 kN. Y ahora, si digamos que si para el valor de, si yo sé que mi fuerza A es mi compresión máxima, entonces el valor de B tiene que ser menos que 90, ¿cierto? Entonces diría, si mi valor de A equivale a 90 kN, sabiendo que mi valor de W es 32 kN, reemplazo mi fuerza en mi fuerza B. Si yo le reemplazo ese valor de W a mi fuerza B, que mi fuerza B sería así, mi fuerza B sería de 2.25 por W. W es este. Yo en sí, mi W me sale 3,1994. Si lo pongo como aquí, sería kilo newton, que simplemente sería 32 kilo newton. Y eso es lo que he puesto aquí.
Entonces, si yo reemplazo ese valor a mi fuerza B, me sale que B equivale a 71 kilonewton, que sí sería correcto, puesto que el valor de B es menor que el valor de mi fuerza en A, porque me dicen que mi compresión máxima es de 90, así que mi fuerza en B no excede los 90. Pero ahora, en el otro caso, que yo digo que mi fuerza B es mi compresión máxima, diría que equivale a 90 kN, dándome el valor de W, que sería de 40 kN. Si ese 40 reemplazo al valor de A, sería, mi valor de A equivale a 2.813 W. 2.13 por W. W es 40 kN. 40 kilo, aquí sería elevado a kilonewton, que me saldría este valor, que en sí sería 11.25 kilonewton, que excedería, no, sería 112.52 kilonewton, que excedería al 90 kilonewton. Así que en este caso, en el segundo caso, no cumple, puesto que excede a mi compresión máxima. Entonces mi valor correcto sería el caso número 2, número 1. Ese sería mi valor correcto. Entonces el valor de W equivale a 31,994 kilonewton o 31.994,1312 newton. Bueno, compañeros, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.